días, muchas gracias por seguir acompañándonos por este medio. Seguimos en cuarentena, entre todos debemos cuidarnos. Hoy vamos a hablar de una enfermedad bastante frecuente también de observar en las consultas veterinarias, como es el moquillo, también conocida como distemper o enfermedad de Carrette. Esta enfermedad infectocontagiosa, producida por un virus Paramyxoviridae, es una enfermedad que afecta la parte respiratoria, es decir, que el virus ingresa por cavidad nasal, va hacia faringe, luego a pulmones y de ahí viaja hacia los ganglios linfáticos donde se replica o se multiplica. Pasada una semana aproximadamente, este virus afecta la parte del epitelio y afectando los sistemas respiratorios, digestivos, urogenital y neurológico. ¿Cuáles son las vías de contagio de este virus? Principalmente por las secreciones de nariz y lágrimas. Un paciente diagnosticado por moquillo normalmente puede eliminar por varios meses el virus. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el tema del ambiente. Y por otro lado, también una fuente de contagio es la ropa y los zapatos. Es decir, que a veces nosotros podemos tener algún animalito sano en la casa, pero vamos de visita a otro domicilio donde hubo o hay un paciente con diagnóstico de moquillo. Lo que hay que tener en cuenta, primero y principal, es que si tuvimos contacto o ese animal está dentro de donde estuvimos nosotros, llegar a nuestro domicilio y sacarnos ropa y zapatos para evitar llevar el virus y transmitir a nuestros animalitos. Eso por un lado con el tema de las vías de contagio principalmente, que es secreciones de lágrimas y mucosidad, que normalmente se dispersan en forma de microgotas o aerosol quedando en el ambiente. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente? El paciente presenta temperatura elevada y una linfopenia como una enfermedad inicial. La sintomatología va a depender mucho de la respuesta inmunológica que tenga el paciente hacia la enfermedad y la cepa actuante. ¿A qué se refiere con la inmunidad? Quiere decir que hay pacientes que pueden presentar una inmunidad que sea parcial, que es transmitida por la madre, o una residual en aquellos pacientes que tienen vacuna pero no terminaron con sus refuerzos. La sintomatología normalmente que presenta a la consulta un paciente es secreciones nasal, tos y dificultad para respirar como una forma respiratoria y que muchas veces va acompañada con una enfermedad bacteriana secundaria. Si el paciente cursa con una enfermedad digestiva, va a presentar una gastroenteritis. Ahora, si el paciente puede estar afectada la parte ocular con una conjuntivitis, y en aquellos pacientes que afecte la parte neurológica, normalmente lo que podemos observar son pacientes con espasmos musculares, con debilidad del tren posterior o parálisis del tren posterior, y también muy frecuentemente de observar son convulsiones, incoordinación para caminar, puede haber pacientes con cegueras. Son uno de los tantos síntomas neurológicos que presenta un paciente afectado por moquillo. Hay que tener el diagnóstico, principalmente lo vamos a hacer por la presentación de los síntomas. Podemos hacer un análisis de sangre donde podemos encontrar la presencia viral, hisopados nasal y lagrimal. También hoy en día también se encuentran test que son de diagnóstico mucho más rápido, y en base a los síntomas que presente el paciente es el tratamiento que vamos a incorporar. Es decir, que hay pacientes que pueden presentar a la consulta solamente un cuadro respiratorio, hay pacientes que pueden presentar un cuadro respiratorio con un cuadro de un gastroentérico,
o otros que pueden presentar una gastroenteritis y un cuadro neurológico. Eso, a medida que uno va observando la sintomatología, es el tratamiento que vamos a incorporar. Normalmente siempre un paciente se lo trata con antibiótico porque siempre va acompañado, como dije anteriormente, con una enfermedad bacteriana secundaria, fluidoterapia para aquellos pacientes que no pueden hidratarse y alimentarse. También podemos incorporar al tratamiento anticonvulsivante en aquellos pacientes con presencias de convulsiones, dietas líquidas. Hay que tratar de prevenir las úlceras en aquellos pacientes postrados porque haya una debilidad del tren posterior o una parálisis, y también retirar las secreciones de lo que es nariz y ojos, y en caso de que el paciente curse con una conjuntivitis también se la puede tratar. ¿Cuál es la prevención? Principalmente cumplir con el plan de vacunación, tanto en un cachorro como en un perro adulto, los refuerzos anuales. Por otro lado, hay que tener en cuenta de adoptar medidas de higiene en el ambiente donde está ese paciente para evitar la propagación de la enfermedad, cambios de ropas y zapatos en casos de haber ingresado a algún domicilio con un paciente con un diagnóstico de moquillo. Yo lo que siempre recomiendo que traten de, si algún paciente lamentablemente no puede sobrevivir a esta enfermedad, no llevar ningún cachorro sin el plan de vacunación completo. Son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta con esta enfermedad, que es bastante transmisible, dura bastante en el hogar. Es decir, siempre normalmente puede haber un virus puede permanecer 2 años en el ambiente, por lo tanto son cosas que hay que tenerlo en cuenta para poder volver a llevar algún animalito a donde hubo un paciente con un diagnóstico de moquillo. Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta, principalmente las vacunaciones, las visitas a los hogares, todas esas cositas que nos va a servir para prevenir esta enfermedad muy frecuente de verla, y que muchas veces el paciente lamentablemente no llega a sobrevivir. Y en los que normalmente pueden superar esta enfermedad, muchas veces quedan con secuelas donde pueden ser tratadas o mantener una buena calidad de vida del paciente. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido para tener en cuenta y prevenir estas enfermedades. Cualquier duda que tengan, ya saben que pueden escribir a la página. Muchas gracias, que tengan un buen día.